Gabón, buenas noches, señoras y señores. Comenzamos una nueva edición de temas de actualidad. Hoy ponemos encima de la mesa la subida de la luz. Durante el mes de septiembre hemos pagado en la factura un 10% más que el mes de agosto, pero es que ya el mes de agosto pagamos un tanto por ciento más que el anterior, y es que llevamos encadenando subidas consecutivas. ¿Por qué sube la luz? ¿Cuáles son los factores que influyen? Sobre todo, ¿hay manera de frenarlo? Estas son algunas de las preguntas que vamos a formular a nuestros invitados, a los que vamos a presentar ya. En primer lugar, le damos las buenas noches a Koldo Navascues, el presidente de la Asociación de Consumidores Vascas. Gabón, muy buenas noches. Buenas noches. A su lado se encuentra Marisa Castro, de Ecologista Marchant. Gabón, buenas noches. Gabón. Nos vamos al otro lado de la mesa para saludar a Xavier Garmendia, consultor en energía. Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. Y finalmente a Leo Gago, analista del Grupo ASE. Gabón, también buenas noches. Buenas noches. Y a los cuatro, gracias por estar con nosotros. Como ya saben ustedes, formulamos una pregunta y luego iniciamos una tertulia porque seguramente ellos tienen cuestiones muy interesantes que aportarnos y que nos darán luz a este tema. ¿Por qué sube la luz? Koldo, para romper el hielo. ¿Por qué nos la suben, quieres decir? ¿Por qué ¿no? nos la suben? Sí. ¿Por qué pagamos más? Bueno, el fijar el recibo de la luz o tratar de dar una explicación sobre la factura mensual que recibimos por el consumo de la luz es poco menos que inexplicable. Porque aunque podamos hablar de conceptos que más o menos todo el mundo puede entender, como son los peajes, y explicas, pero al final nadie sabe la fórmula que se utiliza para fijar cada uno de esos peajes que pagamos, ¿no? Tampoco tiene mucho sentido que sobre un impuesto se aplique otro impuesto, es decir, sobre el impuesto del IVA se aplica otro impuesto, el de energía, ¿no? Por otro lado, es demasiado complejo explicar, pero vamos a tratar de explicarlos, y además hoy tenemos dos personas que dominan perfectamente este tema, como son Xavier y como son Leo, cómo funciona el precio de cada día, ¿no? Que se fija el día anterior en un supuesto formato de subasta en la que los que producen energía eléctrica ponen encima de la mesa lo que piensan producir mañana y a qué precio, y los que compran energía eléctrica ponen en la mesa lo que se supone que se va a demandar mañana, ¿no? Y además, curiosamente, por mucho que lo quieran pintar de distintos colores, son casi las mismas empresas las que ofrecen tanto la producción de energía eléctrica como las que ofrecen comprar, intermediarios financieros, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, dentro de esa complejidad, existe también, desde nuestro punto de vista, la perplejidad de cómo es posible que el último que entra a ofrecer producto fija el precio, ¿no? Por ejemplo, preguntabas por qué nos ha subido el precio. Pues curiosamente creo que en la última subasta, por lo menos de septiembre, me parece que fue el último que fijó el precio, es decir, el último que entró para cubrir las necesidades de consumo supuestos de mañana, creo que fueron las hidroeléctricas, es un ejemplo, ¿eh? Y claro, y la hidroeléctrica, que en principio la generación de energía eléctrica por medio de las centrales hidráulicas no tiene un costo, entre comillas, sin embargo es el que fija el precio en 7 y pico euros megavatio, 73. Entonces, no tiene sentido, fija el precio y curiosamente todos los demás que han estado ofertando precio muy por debajo de ese van a cobrar esos 73 y pico. Esa es una de las no explicaciones que tiene el por qué no suben el precio. Aparte, luego estaría el costo de las emisiones, en fin, el mercado de las emisiones. Hay muchos elementos y todos ellos técnicos que influyen en este tema de la subida de la luz. Antes de escuchar la parte más técnica, Marisa, ¿es normal que suba la luz? Bueno. Y he cambiado un poquito la pregunta pues, sí, para conocer algún argumento más también. Bueno, viendo, como ha explicado Koldo perfectamente, cómo se establece el precio, es sobre todo porque la luz se considera una mercancía, no un derecho. No tenemos un derecho que tengan que defender las administraciones, los gobiernos, que sea un derecho público. Por lo menos un mínimo vital de energía. O sea, nosotros desde por la mañana, incluso por la noche, cuando estamos acostados, está funcionando el frigorífico. Entonces, estamos consumiendo electricidad, energía todo el tiempo, electricidad en particular. Y en todo eso, ¿por qué eso no es un derecho? ¿Por qué no tenemos ese derecho y nadie nos defiende? Solamente estamos en manos de las eléctricas que subvencionen, que como decía Koldo,
puedan llegar un momento que la energía que se pueda almacenar, que es la hidráulica, decidan, pues lo ponemos a tal precio para entrar en este momento de demanda y que nos lo paguen más. O sea, en concreto la hidráulica es la que elige cuando quiere vender energía, a qué precio pone en cada momento. Pues nos cargamos la hidráulica. ¿Quieren que le compren más o menos? No, es una buena energía. Una vez que están hechos los pantanos, se han echado la gente de donde vivía, vamos a utilizarlo porque en este momento ya no contamina. Entonces vamos a usarlo, pero no tenemos, en ningún momento sabemos lo que les cuesta realmente a las empresas producir la energía. No se valora cuánto les cuesta producirla, ni cuánto les cuesta a lo largo de toda su vida, ni los derechos de emisión, ni los costes que están externalizando y estamos respirando todas, tanto con CO2 como con residuos nucleares. Eso no se cuenta. No se cuenta en ningún momento, ni tampoco se cuenta qué derecho tenemos como consumidores, tanto que no contaminen las empresas que lo producen, ni que no nos cobren demasiado. Es un negocio, por tanto. Nos vamos al otro lado, Xavier, Leo, sobre los argumentos que acabamos de escuchar, alguno más, como por ejemplo, sube la luz porque hay más demanda, por la subida de los costes de producción de las eléctricas, porque el clima no nos favorece y entonces tienen que subirlo. Xavier, ¿incluimos esos en esta primera aproximación? Yo creo que las intervenciones de Koldo y Marisa han puesto encima de la mesa algunos de los problemas, ¿no?, que hay en la formación del precio eléctrico y tal. Yo lo que pasa es que igual tendríamos que hacer primero una reflexión más concreta en relación al recibo de la luz, que es lo que le llega a los ciudadanos, a los domicilios, ¿no? Entonces, en el recibo de la luz que recibimos en nuestras casas, yo me he traído el de mi casa, pues... No te vamos a decir que nos transmitas cuánto pagas. No, pues no he pagado mucho. En septiembre falté algunos días y tal, he pagado 43,49 euros. Muy poco. Pues sí, pero de esos 43, ¿cuánto es consumo? Estuve algunos días fuera y con 4,4 kilovatios de potencia contratada que tengo. Entonces, aproximadamente, pero los datos que voy a dar ahora, que son los de mi recibo, coinciden con la exposición que hizo la ministra en la comparecencia que tuvo en el Parlamento, como datos medios de lo que era el recibo doméstico en España, más o menos, ¿no? Y en mi caso coincide prácticamente igual. El 28% sería los costes de la energía eléctrica consumida, el 59% aproximadamente serían los costes regulados, lo que decía antes Koldo, y el 21,3% eran los impuestos aplicados. La diferencia, hasta el 100%, que hay una pequeña diferencia, serían 0,75 euros, que sería el coste del contador, del alquiler del contador. Entonces, bueno, tenemos que, cuando hablamos del precio de la electricidad y de lo que se ha encarecido el recibo, etcétera, tiene que ver con muchas cosas. Y en concreto la subida estos últimos meses, de agosto y septiembre, se ha producido como consecuencia del aumento de la parte de la electricidad, del consumo de la electricidad, de ese 30%. Entonces, lo que hay que ver es exactamente cuáles son los problemas en la formación de precio y por qué se ha producido esa subida, ¿no? Y hay causas objetivas y después hay causas estructurales, que son las que han puesto tanto Marisa como Koldo encima de la mesa, ¿no?, que están en mucha discusión. Leo después nos explicará más en concreto cómo funciona exactamente el mercado mayorista y cómo es la formación de precios y por qué el mercado marginalista quizá es mejor que otras alternativas, como el marco legal estable que había anteriormente, etcétera. Bueno, no lo sé si planteará esas cosas, pero vamos, podríamos hablar para que se aclaresen un poco los telespectadores, ¿no? Pero bueno, yo sí quería en esta primera intervención dejar constancia de eso y de que junto a los problemas estructurales que decían en la formación de precios de la electricidad hay algunos elementos coyunturales, de coyuntura y de por qué ha subido, ¿no? Pues ha subido porque ha habido menos renovables en septiembre, ha soplado menos viento, por lo tanto al haber menos renovables las energías que casan al final, las que cortan a la demanda, son más caras, y entonces, bueno, eso es una razón, pero además son más caras porque ha subido el petróleo, ha subido el gas y han subido los derechos de CO2 de contaminación
de una manera muy importante, de 5 euros a principio de año la tonelada de CO2 emitido a 20 euros la tonelada de CO2 emitido. Eso también ha encarecido los costes de producción de las últimas energías, de las más contaminantes, curiosamente, y ese es un efecto además que es deseado de alguna manera, porque en la regulación que nosotros estamos imponiendo es el que contamina paga y el que emite más gases de efecto invernadero tiene que pagar más por el CO2 que está emitiendo, y en ese sentido su coste de producción es más caro y tiene que ofertar más caro en el mercado. ¿Qué ocurre? Que al haber habido más demanda, al haber habido menos generación de renovables, que tienen unos costes menores o que entran a coste cero, vamos a decirlo, después veremos, porque en las características que tiene este mercado marginalista ocurren fenómenos tan curiosos como que se pueden pagar, por ejemplo, la energía a coste cero durante muchas horas al año, ¿no? Y de hecho este año no se ha producido, pero otros años sí se produjeron. Hace 2 o 3 años hubo cantidad de horas en enero y febrero que la energía costó cero, ¿no? Entonces es un sistema que es muy complejo y es muy difícil de aprender de coger, de asir por parte del ciudadano normal y corriente, ¿no? Y de cómo, que ha habido horas en las que la energía ha costado cero, pues sí, y bastantes además, ¿no? En otros momentos, y en este momento, sin embargo, ese sistema hace que se disparen los costes y que suban extraordinariamente, lo que causa mucha alarma social y con razón, ¿no? Sí. Pero bueno, podemos ir profundizando después. Pero solo un poquito, en la factura, en lo que es el costo de la energía, hay que también explicar que hay 2 conceptos. Sí. Lo que es el término fijo, que pagas sí o sí, simplemente por tener energía eléctrica, y luego lo que es el consumo del kilovatio a 0,12, a 0,13, a 0,14. ¿no? Y curiosamente ese concepto del término fijo, del peaje de acceso a energía. Creo que hace 3 años, en un julio hace 3 años, de la noche a la mañana, de un julio a un agosto, casi lo duplicaron. Y de hecho ahora estamos pagando casi el doble que hace 3 o 4 años por ese concepto. Es decir, uses o no uses la energía. ¿Quién interviene en dar la instrucción de que cóbrese esta cantidad? No, ahí es el gobierno. Evidentemente, por eso digo que en la parte regulada es el gobierno. Eso, pero con eso decíamos, como bien decía Marisa, que la parte política en la fijación de los precios es importantísima. Lo mismo que la parte recaudatoria, no solo por los impuestos, sino por todo esto. Después veremos, cuando veamos si se puede abaratar el recibo de la luz, veremos dónde. Los responsables de la subida de la luz. Turno para Leo, que además nos ha preparado un escandallo un poco de los costes de electricidad, para que podamos entender un poco. ¿No es así, Leo? Sí, habíamos trasladado un poco un escandallo de lo que en su día hicimos una labor de tratar de poner en una tabla cuál era el reparto de la factura, cómo se estructuraba de forma generalizada los costes en lo que es la A ver si podemos verlo en antena para, ¿no?, que así una imagen, como dicen, vale más que 1000 palabras y entendemos un poco algo más o nos acercamos. Entonces, un poco lo que queríamos trasladar ahí era, bueno, primero dar un poco de visibilidad a la factura eléctrica, porque nosotros nos movemos en esto todos los días, pero la mayoría de la gente pues es tremendamente pagana en esto, y lógicamente, porque además es algo bastante complejo. Y tanto que pagar. Y nunca mejor dicho, ¿verdad? Sí. O sea, que pagamos y nada más. Exactamente. Entonces, históricamente siempre ha sido lo mismo. Llega la factura, más o menos es la del mes anterior, y la pagabas, ¿no? A medida que se ha ido desarrollando todo el reglamento eléctrico, ha habido diferentes modificaciones por diferentes cuestiones, algunas de ellas incluso hasta diría que lógicas. La más potente de todas ellas fue en diciembre de 2013. Hubo un momento en el mercado donde, eso sí que hay que decirlo claramente porque fue así, y de hecho judicialmente así se ha demostrado, que hubo un movimiento, perdón, sobre todo por parte de Iberdrola, de un encarecimiento del mercado bestial, que prácticamente se multiplicó por 2 en cuestión de 2 días, se mantuvo todo diciembre con unos precios exageradísimos, y eso tuvo mucha influencia porque antaño, hasta ese año 2013, la forma de presentar o de plasmar el precio eléctrico en la factura doméstica, en lo que es la tarifa regulada, era por medio de unas subastas que se llamaban subastas CESUR, que se hacían cada 3 meses. Entonces, aquellas subastas se realizaban el tercer martes de cada fin de trimestre. En ese caso tocaba en diciembre, el día 19 de ese mes. Y claro, lo que sucede ahí es que ahí lo que hacían era subastar la energía para los próximos 3 meses en ese momento. Claro, ¿qué es lo que pasa? Pues pasa que cuando tú haces una subasta, tú te fijas en la cotización de precio que hay para el trimestre más cercano.
pero evidentemente afecta... O sea, haces una previsión. Haces una previsión, pero en base a futuros, que hay un mercado de futuros que se cotizan a ciertos precios. Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede con esos mercados a futuros? Que son mercados que son intangibles y son percepciones de precio una vez que lleguemos allí. Pero evidentemente la situación que en ese momento se vive antes de esa entrada afecta muchísimo sobre el precio del corto plazo. Entonces, claro, si tú tienes un precio de pool de 45, que es más o menos una media estimada de los últimos 10 años, pues más o menos el trimestre que viene va a cotizarse en esas cifras. Pero si el pool de repente se te pone en 90, como era el caso, el trimestre siguiente se disparó a 60 y muchos. Eso implicó que el cierre de precio fue tan alto que se produjeron aumentos de cerca del 30%, que en factura iban a ser en torno del 15%, y ahí el gobierno intervino, canceló las subastas de Sur, modificaron el sistema de cierre de precio en tarifa, y esa fue una de las razones por las cuales durante los primeros 6 meses, si os acordáis, nos fueron abonando en factura cantidades a cuenta de esta historia. Entonces, ahora, hoy en día, el que está a PVPC, que bueno, nosotros todos los que estamos en la oficina estamos en esa tarifa, yo la verdad es que dicen que en casa del herrero, pues yo es que no sé ni de qué color es la factura de eléctrica de casa. Vamos, que ni la miras, ¿no? Es que yo sé que me llega el cargo del banco y ya está. Pero bueno, esa tarifa de PVPC realmente lo que nos están facturando todos los meses es el pool. Nos facturan el pool, hacen una media aritmética de los 3 meses anteriores y se aplican los nuevos precios. Claro, si llevamos un aumento de ese mercado desde mayo para acá en el entorno del 70%, cada trimestre nos va a venir una subida, pues sí o sí. Y el trimestre que viene, si la cosa no cambia en este trimestre, será otra vez subida, porque está todo muy caro, ¿vale? ¿Tiene razón de estar caro? Pues al margen de consideraciones de que se meten varios impuestos sobre impuestos, de que las eléctricas funcionan de X manera, la realidad es que tiene razón de que el precio esté caro. La situación que vivimos a nivel energética, al menos en Europa y en el mundo, es una situación muy concreta, de precios muy elevados. O sea, no generamos suficiente energía. Digamos que ahora hay más demanda que oferta en ciertas ocasiones, y también está afectando mucho las tecnologías de otros países a nivel europeo, porque, por ejemplo, el caso de Francia, que se maneja con energía nuclear en muchas ocasiones, ya es el 3er año consecutivo que están teniendo muchísimos problemas con sus centrales. Que ha cerrado muchas de ellas. Más que cerrar, las han parado, y claro, esa energía hay que sustituirla por otras energías, y claro, la energía más sencilla para poder sustituir es el gas. Entonces, en esos momentos el gas se dispara. Esto al final es un mercado. O sea, veo que está todo muy relacionado, el gas, o sea, relacionado con el precio final, ¿no? Sí. Lo que pasa es que hay una afirmación que has hecho sobre la demanda y la oferta. Sin embargo, España tiene una capacidad de producción 2,5 veces más que la máxima capacidad de consumo. Eso tampoco no cuadra. O sea, quiere decirse que de todas las instalaciones que tenemos, podrían producir 140. ¿no? Hay 104.000 megavatios instalados. Y sin embargo, consumo son 43, 44, algo así, ¿no? Sí, pero eso hay que matizarlo. No, claro, sí, no, porque pero los megavatios no son todos iguales. No, de acuerdo, pero un megavatio, por ejemplo, solo un pequeño apunte, un megavatio de nuclear o de carbón o de gas puede funcionar 8.000 horas al año, o 7.000. No, correcto. Y un megavatio de solar fotovoltaica funciona 1.800 horas al año, con lo cual un megavatio de lo que se le llaman los del sector energía firme, equivale a 4 megavatios de energía fotovoltaica, ¿no? Entonces, eso es decir que tenemos 104.000 megavatios instalados y que la punta no son solo todos 43. de producción de todas las horas del día. Sin embargo, la capacidad instalada es mayor, supera con mucho el margen de seguridad que pudieras tener precisamente para que no haya ininterrumpibilidad, que por cierto también pagamos. Entonces, no parece que tiene mucho sentido, por ejemplo, que teniendo más que suficiente capacidad para las puntas de consumo, tengamos todavía que estar pagando a las eléctricas un concepto. Es decir, las centrales de ciclo combinado, que están a un 20%, un 17%, un 25% de su capacidad de producción. O sea, es decir, 2016 un 10. ¿Qué industria, pero digo, qué industria, qué sector industrial es capaz de invertir en una instalación para estar funcionando solo el 17% o el 20%, ¿no? Entonces, ahí hay un fracaso de política de implantación X.
que fue hace 15 años, 20 años, el convenio con el gas de Argel, lo que tú quieras, ¿no? Porque Argel es el 50% de las importaciones, ¿no? de gas, creo, más o menos, ¿no? Sí. Entonces, la dependencia, el problema de nosotros no es si producimos mucha energía, claro que podemos producir muchísima. El problema es el costo que tiene la producción de energía, precisamente porque hay que basarse en agentes externos, ¿no? Y porque desde el año 2012 o algo así, la energía renovable está parada. Quiere decir, las compensaciones que había para las implantaciones de energías renovables, solar, etc., está paralizado. Entonces, en un país donde solo la energía renovable, teniendo en cuenta ese aspecto de no continuidad, podría suponer, ¿cuántas? 2, 3, 4 veces la capacidad de producción. Digo, si instaláramos todas las energías renovables que necesitamos. Por eso digo que el desequilibrio de la factura no viene a responder al desequilibrio estructural, porque eso es mucho más complejo y es mucho más difícil de entender, ¿no? Y vosotros, que sois expertos, lo sabéis mejor que nosotros, ¿no? Marisa. Sí, yo solo quería decir una cosa, lo que comentaba Leo del PVPC, realmente son los únicos consumidores que tienen PVPC, son los únicos que realmente han visto subir y bajar así tan inmediatamente los precios. PVPC, porque con espera, el PVPC precio voluntario, pequeño voluntario del pequeño el consumidor. pequeño consumidor. Antes Es era lo lo que que antes se era llamaba. la TUR, la tarifa de último recurso, Ajá. que se puso cuando se liberalizó el mercado, que se suponía que era el máximo que podía costar la electricidad, pero hoy la realidad es que suele ser el mínimo. Por eso todos los especialistas lo tienen puesto. Y de hecho es el único que sí que va de acuerdo con el mercado horario. Otra cosa es que la factura nos pone en un promedio para que salga a la cuenta, pero son los únicos que realmente les cobran a tanto precio la energía que han consumido a tal hora. O sea, que son realmente los que tienen contadores digitales, contador digital y además operativos, PVPC. Sí. Pero la realidad es que son realmente los únicos que, sabiendo el mercado cómo va, que eso es más complicado y seguramente requerirías varios programas de estos, pero son los únicos que realmente pueden ver, la luz es barata a estas horas, voy a poner la lavadora hasta ahora. Sí, el resto, todo el mundo al final hacemos con las previsiones de las eléctricas que tenemos un precio más o menos fijo, que no nos van subiendo y bajando, como mucho nos suben cada mes o así, no es tal cual que nos haya subido realmente la factura por estos cambios, pero nos va a seguir subiendo. Pero realmente abarataríamos tanto la factura siguiendo, digamos, esos consejos de poner, ahora pon la lavadora a estas horas. Pues muchísimo, muchísimo. Pero lo que no puede ser es el único sector... Abarataríamos, yo muchísimo. Bueno, abarataríamos. Pero, teniendo en cuenta que de la factura solo el 30%. Por eso, porque el coste de la energía solo es el 30%. Pero es que es curioso porque es el único sector que se escapa de la regulación y de las leyes de protección del consumidor. Es decir, el consumidor tiene que saber, antes de la compra o de un servicio, qué es lo que le va a costar el producto. Siempre, en todos los sectores, excepto en la energía eléctrica. No, o sea que eso es físicamente imposible, ¿no? No, pero el Estado podía fijar en el precio de venta al pequeño consumidor, podía fijar un precio trimestral del precio por kilovatio, teniendo en cuenta, parecía que si no tienen información las eléctricas y el gobierno y red eléctrica y todo, de cuáles son las previsiones, y se van a equivocar en un 0,00001. O sea, se podía fijar el precio y decir, pues sí, me interesa, o sea, y sé el precio que va a pagar. Sin embargo, nunca sabes el precio que vas. Estás sujeto a eso, que aparezca una noticia, mañana va a subir, ¡ay, Dios! ¿Y por qué va a subir? Claro, si hoy, o ayer, o antes de ayer, ha habido el mismo sol, el mismo agua, el mismo no sé qué tal y cual, o sea, que parece que la producción de energía eléctrica no está sujeta a un cambio de un día para otro, ¿no? Pero... Yo, por ejemplo, estoy en una terraza, así hablando en plan de calle, y hablamos, ha subido el precio de la luz, y entonces digo, joder, la culpa la tienen las eléctricas que se quieren forrar, o digo, la culpa la tiene el gobierno que nos ha metido un montón de impuestos. No es lo mismo. ¿Con qué estoy acertando? Con las dos cosas. Probablemente con ambas, ¿no? Y aquí estamos hablando de la factura eléctrica de los consumidores. Si nos metemos en la factura eléctrica de la industria o del comercio, eso ya es otro harina de mundo. otro costal. Eso de la pequeña empresa también, claro. Es que hay que tocar ese tema. Nosotros suponemos el 25%, ¿no? O algo así, del consumo eléctrico, ¿no? Y deberíamos de hablar de energía, ¿no? Más del que consumo eléctrico, ¿no? De la energía. Pero ¿y el resto? ¿Y la industria cómo es competible? ¿Cómo puede competir con otros países de nuestro entorno, a nuestro nivel tecnológico y tal cual? Imposible de competir. Pues muy difícil. Muy difícil. Al final, aquí hemos un poco enfocado la charla a la factura de casa, que es la que en principio puede interesar más a las personas que nos están viendo, ¿no? Pero
Pero sí, evidentemente a nivel industrial, o sea, estamos hablando de un escenario absolutamente distinto. O sea, a nivel de repercusión no tiene absolutamente nada que ver. O sea, lo que está pasando este año, no estoy del todo de acuerdo con que si estás a precio fijo tampoco te afecta, porque es que afecta a todos. O sea, a nivel de si estás indexado al mercado es evidente que te afecta porque digamos, la influencia es directa, ¿no? Pero aunque tengas precio fijo, claro que te afecta, porque o te afectará después, Eso sí. o Eso seguro. incluso durante, porque este año, y no quiero dar nombres, no es el momento ni el foro adecuado, pero es que este año ya ha habido compañías que han rescindido contratos que estaban muy cómodos, la gente que pagaba esas facturas y se ha encontrado de repente con unos aumentos de precio. Tenemos un cliente que le ha supuesto desde el 1 de julio hasta fin de año un desvío solo de 400.000 euros que tiene que meter en su cuota de explotación y que evidentemente pues vas a tener unas pérdidas brutales, ¿no? Entonces, el movimiento que está habiendo en el mercado tiene que ver con el mercado en sí, en muchas ocasiones. ¿Por qué se está generando tan alto? Pues porque la gente que genera, los generadores, ya sea gas, ya sea carbón, sobre todo esas dos tecnologías que son las fósiles, que son las que más están sufriendo en ese sentido, lo de sufriendo, entendérmelo con comillas, ¿vale? Se suben los costes una verdadera barbaridad. Claro, antes el tema de las emisiones que ha comentado Xavier hace un momento, las emisiones eran un elemento, y son un elemento que aparecía en el precio de la electricidad en cuanto a la generación, pero que aparecía como un convidado de piedra porque estaba ahí, que a la gente ni sabía que estaban, y bueno, pues ya está, cuesta 3, cuesta 4, total tenemos un montón de cupo, no hay problema. Claro, de repente alguien que genera con gas, que tiene que pagar emisiones, porque cuando una planta de generación de gas entra en funcionamiento se pasa de los cupos asignados, se encuentra que tiene que ir al mercado a comprar lo que le costaba 5, a pagar hasta 25, llegó a costar el 11 de septiembre de este mes. Entonces, es evidente que eso va a afectar sobre el coste. Es evidente que va a afectar sobre el coste que si el gas en febrero nos costaba 16 euros el megavatio hora en TTF europeo, ahora está en 29. Es evidente que eso nos va a costar y se iba a aplicar sobre la factura, ¿no? Lo que es más difícilmente entendible, por una parte técnica tiene explicación, pero digamos que a nivel de calle no tiene mucho sentido, es que digan, vale, que el gas cierre a 65 o a 70 lo puedo entender, pero ¿cómo puede cerrar el agua a 75? La razón de que el agua cierre a 75, o sea, la que cierre sin más, tiene una explicación técnica, y es que por cómo se conforman los precios diarios, realmente el cierre de precio de pool es un mercadeo que existe entre aquellos que quieren comprar y otros que quieren vender. Son ¿vale? los mismos. A ver, algunos son del mismo grupo empresarial y otros no, hay de todo, ¿vale? No tienen por qué ser los mismos, pero hay de todo. Entonces, realmente cuando alguien entra a comprar, está diferenciado en dos tipos de compradores o dos tipos de vendedores. Los que son marginalistas, que eso implica que van a estar en el cierre del precio, y los que no lo son. Hay dos precios que son instrumentales, que se entienden por instrumentales, que por encima y por debajo de esos dos precios ni se puede comprar ni se puede vender, ¿vale? Entonces, el precio mínimo de venta son 0 euros megavatio, que puede parecer una perogrullada, pero es que en Europa hay negativos, se vende negativo, o sea, eso significa que te pagan porque consumas. Pues por ejemplo en Alemania, en Francia hay momentos muy puntuales en los que les cuesta más deshacerse de su materia prima que pagártelo y que lo fundas, ¿no? Aquí el mínimo es 0, y como dice Xavier, hace unos años había 0, ahora no hay ni va a haber nunca más, porque es otra cuestión que tiene que ver con un tema regulatorio, y como máximo se puede vender a 180. Nosotros 0 hemos visto, 180 yo no he visto nunca, porque 180 es un kamikaze espectacular. Pero sí que ha habido valores de 125, 130, que es exagerado. Esta semana pasada, con el problema que ha habido en Bélgica de nucleares, se han cerrado hasta 450 euros megavatio una semana. Entonces, esos valores están así. Entonces, ¿qué sucede? Pues que los no marginalistas lo que tienen que asegurarse, porque hay un concepto muy importante, que cuando me toca ir a dar una charla a clientes, insisto mucho en el asunto. Toda la energía que se genera, o sea, que se consume en España, toda, ya sea un precio fijo o no lo sea, tiene que pasar obligatoriamente por el pool. Es obligatorio que todas las operaciones se casen ahí,
Con lo cual, si Pero alguien eso tiene... es porque ellos se lo guisan, ellos se lo comen. No es porque O el sea, sistema eléctrico es así, funciona de esa manera. Entonces, todo tiene que hacerse físico en el pool. Tú puedes tener un precio fijo a un año vista, esos son todo contratos financieros, contratos bancarios, ahí no pinta nadie nada, o sea, realmente son puro papel. Entonces, cuando llega el momento de la entrega física de esa energía, hay que pasar por el pool, porque es el pool al día siguiente el que te da esa energía. Entonces, claro, realmente si nosotros tenemos unos precios cerrados a muy largo plazo, si el único objetivo que tienes tú o tu obligación es tener que vender esa energía y tienes que comprar en el pool, como el orden de prelación de entrada es el que oferta más caro, es el que quiere comprar más caro, es el que primero entra, pues lo que pide es que yo te compro todo a 180. ya. ¿Para qué? No quiere pagar 180, pero como se tiene que asegurar que su energía la tiene, pues ofrece 180 y entra primero. Pero el que lo compra, ¿quién es? ¿Un gobierno? Pues o mira, es el una- caso más el ejemplo más claro, financiera, el ejemplo más claro de quién compra esas cifras es el que nos vende la luz a casa en la tarifa regulada. O sea, Iberdrola, último recurso, no sé cómo se llama ahora. Iberdrola, comercialización de el último último recurso. recurso, pues es que tiene 5.000 nombres. Eso Pues, lo quiero O sea, va al pool. ellos van al pool a comprar energía Tienen que garantizar a lo la que sea, energía que van a a lo vender. que sea, porque a ellos el precio, el ministerio les dice qué precio va a aplicar en función de esas revisiones que hay y ya está. Lo que quiere es la energía. A qué precio salga le da exactamente igual. Porque luego ya me encargaré yo de cobrarla. Exacto, claro, ¿vale? de tener Lo mismo beneficio. sucede por la parte de abajo de los vendedores. Un eólico, que es el caso más claro porque es el más barato que hay, al margen de los nucleares, que es el más barato, pero por otras cuestiones, pues ellos lo que se tienen que asegurar es entrar. Entonces, ofertan lo más barato que pueden para asegurarse que una vez que generan, porque el viento está cuando está, pues pueden entrar. ¿vale? puedan vender y Entonces, esos son tecnologías vendedoras, compradores no marginalistas, no afectan sobre el precio final. ¿Quiénes afectan sobre el precio final? Pues a medida que ya no da igual a qué precio compras, ni ya no da igual a qué precio vendas, cuando se junta la demanda con la compra, ese precio se cierra. Y esos ajustes finales son muy finos y muy pequeños. Y la tecnología que mejor se ajusta, o que prácticamente puede ajustarse casi automáticamente a esos cierres, es la hidráulica. Porque casi es un botón de abro-cierro. Eso es. Una planta de carbón no puede hacer eso porque tiene rampas de los de procesos funcionamiento de de habilidad horas. son más- Tiene mucha inercia. Entonces, Pero la para ponerse en hidroeléctrica marcha. ahora está carísima, ¿no? Está Por eso, carísima por lo que te está porque, diciendo. realmente al final son empresas con afán de lucro como una casa y lo que buscan es la mayor rentabilidad posible. Entonces, en el caso de... Aquí sí que digo el nombre porque es que está en boca de todos. En este caso Iberdrola tiene la suerte de tener todas las tecnologías posibles en el mix de generación. Entonces hace lo que le da la gana a la hora de hacer el precio. Entonces cuando ve que el precio del gas se dispara, encima tiene la fortuna, aunque es una fortuna para todos porque es un bien absolutamente necesario, que nos ha caído agua para 3 arcas de Noé, pues tienen agua para hacer lo que quieran y están sacando unos rendimientos bestiales con unos precios exagerados. Hablamos de monopolio ahí, ¿no? No es un monopolio, pero sí es un mercado tremendamente dirigido. O sea, la generación centralizada, que es lo que hay, entre Endesa y Iberdrola tienen el control del 75% de la generación, hacen prácticamente lo que quieren con el mercado. Entonces, ahí, digamos, regulatoriamente, el gobierno puede hacer poco, porque lo que ha dicho aquí el otro día la ministra de que reducía o quitaba el impuesto del Suspensión 7%, del 7% a la pues generación está eléctrica. muy bien, pero es que el 7% del 22 que tenemos en la factura, sabes que es algo que realmente las eléctricas pueden quitar o no. Porque dicen, vale, me va a costar menos, pues hágalo más, porque lo voy a tener que O quitar. sea, que no es un quitar el 7% no. del total de la No, factura, de la factura, sino del es 20... parcialmente. No, es que era un impuesto a la generación y no aparecía en factura, sino que aparece en el precio de la electricidad. Entonces, las eléctricas pueden quitarlo o no. Lo mismo que ha pasado con el IVA de esto, que cuando se subió el IVA del cine, todo el mundo puso el grito en el cielo y cuando se ha bajado el IVA del cine, resulta que no todos han bajado el IVA. Ahora han mantenido el precio. Han mantenido Claro. el precio, ¿no? Y a ganar más. Y Ese diferencial se queda. bueno, es lo que ocurre un poco con estas cosas, ¿no? No, sigue. No, yo de Leo. todas formas, perdón, tenemos un malo de la película, que es la eléctrica, tenemos otro malo de la película, que es el gobierno, y no hay más, o sea, queda reducido a eso. Lo digo porque el gobierno pues, ha metido un IVA del 21% que podría hacer, como decía Xavier, rebajar el IVA como hizo con el IVA cultural y pagaríamos menos, ¿o no? Bueno, yo diría que hay un tercer enemigo ahí, o malo de la película, que es el propio mercado en sí.
que es una realidad, o sea, esto está súper caro y es una realidad. O sea, la liberación del mercado en España con dos líderes con casi el 80% del negocio en sus manos y el resto distribuido entre otros muchos operadores, es fácilmente entendible que tengan multas, como han tenido recientemente, precisamente por incumplir las propias normas del mercado, ¿no? Es muy fácil para ellos abrir o cerrar una tecnología, les da igual, siempre y cuando lo que abran o cierren les produce beneficios. ¿Están pensando en ti o en mí? No. Están pensando precisamente en un negocio rapidito y limpio. Eso es. Y además no son futuros, ni son tecnologías financieras, no. Es muy sencillo. Abro agua, cierro agua. Abro carbón, cierro gas. Abro esto, lo que sea. Y eso no es sostenible. Claro, la política energética es errónea, yo creo, y errática desde hace muchos años, porque por un lado, si cogemos los ejemplos de otros países donde la energía renovable cada vez va cogiendo cuerpo, aquí no es así. Claro, también tenemos países raritos como Alemania, donde todavía la producción de energía por medio del carbón es importantísima, ¿no? Pero claro, ellos tienen el carbón a exportar, ¿no? Entonces parece que desde el punto de vista contaminante no les importa pagar la cuota correspondiente de la contaminación, cosa que aquí, como dependemos, no se puede. Pero es importante, para clarificar también un poco ya la factura, es decir, detallemos, nosotros cada vez que hemos hablado con el Ministerio, en reuniones a nivel estatal, siempre le decimos lo mismo. No, pues está muy claro la factura. Digo, no, mire, no está nada de claro. Usted dígame por qué tenemos que pagar el déficit de Ceuta y Melilla. Si eso es un déficit, métalo usted en los presupuestos generales. O sea, ¿por qué lo vamos a tener que pagar los consumidores de energía eléctrica, ¿no? Eléctrica y del gas, ¿no? Y otros peajes, el déficit tarifario. Claro, el déficit tarifario es un déficit muy fácil de cuantificar, ¿no? O sea, en economía, vamos, en matemáticas, sumar, restar y dividir, vamos, y ya está, ¿no? Y sin embargo, nadie es capaz de darnos razón de por qué debemos 28.000 millones o 32.000 millones, no sé cuántos millones, que evidentemente ahora ha desaparecido el criterio, pero es un crédito que tenemos que estar pagando años y años y años, ¿no? Y nadie nos ha explicado, a los consumidores, nadie nos ha explicado de dónde viene la cuestión del déficit tarifario, ¿no? Las primas a las energías renovables, ¿no? Oiga, Dios, pues pienso yo, ¿no? Si es estrategia de un país que no tiene recursos naturales y que no tiene recursos minerales y que tiene que, digo, chico, potencia a tope en la construcción, en donde quieras la energía renovable, y no tendríamos que depender de nadie. Y tendríamos, ¿cuánto? Un 40, un 50%, un 60% garantizado de energía. Otra cosa es la acumulación de la energía, en fin, la producida y lo consumida pues se pierde, ¿no? Pero, joder, pues investigan eso desde el punto de vista estratégico de país. Y si no se ha hecho, al revés, ¿no? Se pusieron cortapisas, el autoconsumo... todo lo que está diciendo Koldo... Marisa, no. Como digo, que en todo esto es lo que decíamos de que está muy bien las eléctricas, que todas tienen de todo, las grandes, y pueden elegir qué sistema meten, porque sobre todo están externalizando costes, y esos costes luego los vamos a pagar nosotros. ¿Quién paga todo lo que sea del cambio climático? ¿Quién paga el CO2? ¿Quién está sufriendo las enfermedades que generan la contaminación, el diésel, la gasolina? Todo lo pagamos nosotros, lo paga la sanidad. Conclusión, lo pagamos nosotros con nuestros impuestos en los presupuestos generales del Estado. Entonces, claro, se ha generado un mercado para el que las empresas es muy fácil producir con determinadas energías, ganar mucho dinero, pero luego ellos no ponen nada a cambio. No ponen nada a cambio, estamos en un mercado que está muy mal regulado, que necesitamos que el gobierno se ponga y todas las administraciones defiendan especialmente a los consumidores, que somos los que menos tenemos para decir. O sea, aquí nosotros estamos pagando todos los meses lo que nos dicen que tenemos que pagar, pero no hay nadie que nos defienda, ni las eléctricas por un lado, que solo ven un negocio, un mercado, voy a ganar dinero, ni está el gobierno para decir, pues mira, vamos a hacer esto bien, vamos a realmente cuantificar qué energía es la que cuesta más a la sociedad. ¿Qué energía es la que cuesta más? La que luego después nos va a generar menos problemas de salud, menos problemas de residuos, menos cambio climático. Y todo eso vamos a hacerlo y vamos a exigir que no nos puedan cobrar de más. O sea, que no tengamos eso, que no sea un mercado. Que no sea un mercado, sino que sea un derecho. O sea, la gente tiene derecho a tener esta luz.
Y también tiene derecho a que las empresas y los bares y los negocios puedan tener una luz que no les esté aniquilando, de que no puedan permitirse negociar. Que sobre todo que a nivel nada. productivo les Claro. suponga Claro. más caro que otra empresa digamos de fuera, que le resulte Claro. más barato el consumo de energía. Sí, Xavier quería intervenir. No, que estamos, lo que pasa es que estamos a la hora de, bueno, ya hemos planteado más o menos un poco los problemas, aunque habría que profundizar un poco en lo que estaba hablando Koldo de los costes regulados, ¿no? Cuando hablaba del déficit de tarifa, de los costes de Ceuta y Melilla, que son los llamados Sí, extrapeninsulares, etcétera. ¿Qué son los costes regulados? Sí. Bueno, los costes regulados que representan el 50%, la parte gorda de mi factura en este caso, Del 59% creo que el 49%, Bueno, y pico. 49%, Sí, el sí. 50% de mi factura concretamente, pues incluyen toda una serie de conceptos que eran los que aparecían en el escandallo de costes que ha presentado antes Leo, ¿no? Correcto. Y ahí aparecen muchos conceptos. Están los propiamente dichos, que son los que las eléctricas dicen, no, que se quite todo el resto, porque así se abarataría la factura, ¿no? ¿Y cuáles son los propiamente dichos que tendrían por derecho que aparecer ahí? Y quizá los únicos, que son los que dicen las eléctricas, son los costes de transporte y los costes de distribución. La energía se produce en centrales, de manera hasta ahora muy centralizada, en el futuro cada vez de manera más descentralizada, pero el sistema eléctrico es una red que está interconectada y tienen líneas de alta tensión, tienen líneas de media, de baja tensión, tienen líneas de distribución, y eso tiene unos costes de inversión, tiene unos costes de mantenimiento y hay que pagarlo y tal, ¿no? Entonces eso representa pues unos, ¿cuántos son, Leo? Unos 7.000 millones así al año, unos 7.000 millones al año, mientras que el conjunto de los costes regulados son como unos 18.000 millones al año. ¿Cuáles son los otros 10, 11.000 millones restantes hasta esos 18.000 millones? Al margen de los costes de transporte y distribución, que son los que nos harían llegar la electricidad, esa que se forma el precio en el mercado y tal, y que nos llegan los kilovatios hora que nos llegan a nuestros electrodomésticos y a nuestras bombillas, pues son conceptos, además han ido variando históricamente. Históricamente ha habido muchos más. La moratoria la nuclear, nuclear, etcétera, ¿no? Entonces, ahora están como costes regulados, al margen del transporte y la distribución, están los costes de las extrapeninsulares, que se dice, es decir, la generación de energía eléctrica en Ceuta, Melilla, Baleares y Canarias es más cara que la que se produce en la península. Entonces, hay una especie de igualación de solidaridad que lo pagamos entre todos. Bueno, eso está bien, está mal. Los franceses lo tienen muy asumido en ese y en otros temas como el de las telecomunicaciones, etcétera, que le llaman la perecuación. Es decir, los costes en el campo normalmente son mucho más altos de la electricidad, de las comunicaciones, etcétera, que en la ciudad, ¿no? Y entonces se dice, no, se igualan los precios, los de la ciudad pagan un poco más para que los del campo paguen menos y todos paguemos lo mismo, ¿no? Bueno, es una solución. Sí, ¿Debe ir a la factura eléctrica o debe ir a los presupuestos generales del Estado? Bueno, en este momento las extrapeninsulares ya, si no recuerdo mal, el 50% ya van a los presupuestos generales del Estado y el 50% va a la factura eléctrica, estos costes regulados. Después están las primas históricas a las renovables, porque son las históricas. Sí, porque eso se cortó. Se cortó, sí, sí. Entonces, esos son como unos 7.000 millones de euros todos los años de primas históricas que hay que pagar a las renovables que se pusieron en un momento muy primero del desarrollo de las renovables, tanto de la eólica como de la fotovoltaica, y de alguna manera pagamos la curva de aprendizaje. En aquel momento España era líder mundial en materia de renovables, pero claro, eso tuvo un coste. Tuvo un coste, aunque también ha tenido unos beneficios importantes, que todo hay que ponerlo encima de la mesa, porque a cuenta de eso se generaron unas empresas en España que en este momento llevamos años paralizados en España en la generación renovable y en la instalación renovable, y sin embargo andan por todo el mundo haciendo instalaciones de energía renovable, ¿no? Tenemos el caso típico aquí de la eólica, es Gamesa, ¿no? Como una empresa importante que surge al albur de ese marco retributivo, etcétera, ¿no? Pero eso nos ha dejado una deuda histórica de unos 7.000 millones de euros al año que vamos a tener que ir pagando durante los próximos 20 o 25 años, ¿no? Ya está, Ascote. Después tenemos 3.000 millones de euros adicionales que son el llamado déficit de tarifa. ¿Esto qué es? Pues que fuimos generando durante muchos años porque el gobierno intervino de alguna manera en el tope de precios que se podían cobrar y se fue generando un déficit porque la energía teóricamente que consumíamos era más cara de lo que estábamos pagando.
eso tiene muchos matices, ¿eh? O Eso sea, es lo que no sabíamos, que al encender, al encender la luz estábamos pagando un crédito. eso es. Eso es lo que no sabíamos, No, nadie nos Bueno, sí explicó se eso. sabía, pero Bueno, ya, no lo pero- sabía quizá el gran pero público, la- pero sí en la se sabía. población no nos lo dijeron. Todos los años aparecía Sí, sí. que había un déficit entre Sí, los que iba ingresos de subiendo. los costes regulados y los gastos de los costes regulados. Efectivamente, Y eso esa, es. Antes se hablaba de eso. y esa diferencia generó un cañón de 28 o 30.000 millones de euros que lo que se ha hecho es laminarlo a futuro y pagar 3.000 millones de euros todos los años. A escote En también. un crédito a escote que está incluido ahí. Y después hay pequeñas minucias, como ya son, pues, Claro, por ejemplo, quitar el tema de la carbón. interrumpibilidad, del que hay mucho que hablar, de los grandes nunca- que consumidores de realmente energía nos eléctrica. Redondeamos, ya total, Que redondeamos yo un soy, bueno, soy muy crítico con ese tema, ¿no? Porque no tiene la señora María por qué pagarle al fabricante de aluminio o al fabricante de cobre o al fabricante de acero, con este tiene, parado. tiene que pagarle por un servicio que además históricamente no ha dado. ¿eh? O sea, que sería el de la posibilidad de cuadrar oferta y demanda, en vez de aumentando la generación cuando sube la demanda, en vez de aumentando la oferta, disminuyendo la demanda de los grandes consumidores para así casar oferta y demanda, porque la energía eléctrica en el momento instantáneo no se puede almacenar. Hay que equilibrar la red entre oferta y demanda, hay que equilibrar el par tensión-frecuencia instantáneamente, a base de que cada vez que nosotros encendemos una bombilla, Tengamos energía. teóricamente se tiene que ir encendiendo una fuente de generación de energía eléctrica que equilibre ese aumento del consumo que nosotros hemos realizado. Es decir, que ahí en esos costes regulados pues están todas esas cosas que tienen su explicación. Ahora, hay que ver cómo se han Ya, hay generado, cosas que cuáles no se son, han usado, ¿eh? ¿no? pero, Sí. pero Sí. explicación tienen. Otra cosa distinta es que digas tú, Que sí, estemos de tiene acuerdo explicación, en que pero no estamos de deberíamos acuerdo en que pagarlo, deberíamos exacto. pagarlo. ¿no? Efectivamente. Cuando desde el plan estratégico de la promoción de las energías renovables se plantean esas primas, es una estrategia política. Sí. Entonces, igual que en otras políticas, estrategias de los astilleros, del no sé qué, de la reforma, de la Armada, lo que sea, salen de los presupuestos generales, no salen de los consumidores, ¿no? Y ese es un poquito el caballo de batalla, porque además, aun entendiendo perfectamente lo que es el desequilibrio entre el coste y el precio de venta, que yo sepa, no hay ninguna auditoría externa que haya podido está claro, valorar está verdaderamente claro. eso. Porque, claro, Lo mismo que tampoco hubo ninguna auditoría de los costes de transición a la competencia, evidentemente. que Claro. fueron muchos miles de millones que se les dieron a las eléctricas cuando se liberalizó Entonces, claro, el mercado. oiga, ¿no? me parece muy bien, le entiendo lo que usted me está diciendo. Sí, sí. Coño, demuéstremelo. Eso, sí, sí. Pero no me lo diga, habemos papa y ya está. No, demuéstremelo. Pero yo, para terminar mi intervención, esta intervención de ahora, quería hacer referencia a unos temas, porque ahora llegamos, ya más o menos sabemos dónde estamos. Ahora, bueno, ¿cuáles son las soluciones? ¿no? Y muchas veces mezclamos los planos coyunturales con los estructurales y mezclamos los planos del corto plazo con el largo plazo. Entonces, si estamos hablando del largo plazo, yo creo que no hay ninguna duda, o sea, que tenemos que ir a una transición energética, que tiene que ir, el sistema eléctrico tiene que ser un factor fundamental en la descarbonización del sistema económico, de toda la economía. Eso yo creo que estamos todos de acuerdo, que por tanto hay que ir cerrando centrales generadoras de gases de efecto invernadero y principalmente y de primeras ya el carbón. Tenemos otro debate, Pero yo por le ser llamo... más contaminante o por ser más cara. Por las dos Ahora de cosas, verdad. en este momento por las dos cosas, porque y además, teóricamente, si queremos efectivamente que Europa en su conjunto esté alineada en el cumplimiento de los acuerdos de París, pues vamos a tener que ese impuesto CO2, que ahora llegado a estar a 25 euros la tonelada de CO2 emitido, que ahora está a 20, pues igual hay que ponerlo a 50 o a 60 o a 80 o a 100, para que de alguna manera, es que ya las centrales de carbón están fuera de mercado ya. O sea, en este momento no solo es que sean muy contaminantes, sino que ya están fuera de mercado. Y que es una cosa que sabían hace años en las leyes que hubo para las grandes eléctricas, o sea, para las industrias los grandes consumidores de electricidad y así, de carbón y así, hace ya desde el 88, 89, se están haciendo cosas y con ese dinero, sobre todo en las cuencas mineras y así, ¿qué se estaba haciendo? O sea, quiero decir que han tenido una previsión de bastantes años y no se ha hecho nada, no se ha hecho mucho para ver qué vamos a hacer, que vamos a cerrar esas centrales de carbón, porque de hecho no se han generado. Igual que donde hay nucleares no se están generando, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando cierren? Nos han generado alternativas. O sea, solamente se cierra, también, se queda ahí. también en las zonas de carbón tampoco se ha hecho mucho ese trabajo, porque es un trabajo que ya sabían hace muchos años que se iba a producir y no han estado haciendo ese trabajo.
Y sin de embargo, qué vamos a hacer con las cuencas mineras. Sin embargo, y se con han las metido centrales cantidades ingentes de dinero. de dinero, o sea, Cantidades se han metido ingentes de muchos dinero. millones Lo que pasa es que la reconversión de esas zonas, un pequeño paréntesis, no es nada fácil. Te hablo como responsable con una cierta experiencia en materia de política industrial, ¿no? Es muy complicado hacer desde los gobiernos, plantear y tal, porque ni tan siquiera los polos de desarrollo en países totalitarios o de economía planificada, tanto los del este como en este caso la España franquista, fueron capaces de dar solución a unos problemas de industrialización en condiciones viables, ¿no? Con mercados cautivos, en régimen de autarquía, con protección arancelaria, etcétera, pues pueden plantear industrias no competitivas en un determinado sitio, pero en cuanto eso se liberaliza, se abren las fronteras y tienes que estar sometido a la competencia internacional, todo eso se desmantela. Es muy complicado hacer cosas y de hecho no solo en España, sino en muy pocas regiones que conozca yo, se han dado reconversiones de esa naturaleza con éxito. O sea, tú vas a las zonas del norte de Francia, a las zonas carboníferas y del acero en el norte de Francia, en Bélgica, tú vas a Lieja y aquello es un... ¿A la gente? Sí, o claro, a generar nuevos negocios, nuevas empresas, nuevas actividades, nuevas actividades económicas industriales, que esto yo solo conozco, bueno, hay algunos más, pero vamos, un caso de éxito, por ejemplo, es Maastricht, que es la región de Maastricht, ¿no? Que giraron y hicieron hace 30 años hace 30, 35 años, dieron un giro total y de pasar de ser una zona minera, o sea, carbonífera y siderúrgica y etcétera, pues fueron cerrando todas esas industrias y se dirigieron hacia constituirse en una capital europea de la educación, los servicios en materia de know-how de la Unión Europea, es decir, de derecho comunitario, de tal de cual, ahí viene el Tratado de Maastricht, que se hiciese en Maastricht, etcétera, ¿no? Porque es una ciudad de referencia, ¿no? Y se han creado, y la Universidad de Maastricht ha creado miles de puestos de trabajo, etcétera. Hay más sitios. Sí, no, hay más. Hay sitios, hemos tenido regiones un ejemplo de reconversión industrial clara. Sí. Lo que pasa es que en otros temas es monotema, quiere decir, en las zonas carboníferas, por ejemplo, de Asturias, solo había carbón, no había una historia. Y hoy, digo, por el mal uso del dinero, de esas cantidades de dinero, hoy me han comentado como en una aldea de Asturias con 200 habitantes, pues deben haber hecho con esos dineros un polideportivo y una piscina de cojones. Claro. Eso no es reconvertir el sistema, ¿no? Es que eso es lo que se ha hecho habitualmente con no solo, sino que es insostenible, porque después hay que pagar los costes de mantenimiento del polideportivo y la piscina, ¿no? Sí, estabas tú apuntando, quiero decir que estabas apuntando tú, y termina un poquito la exposición que estabas haciendo antes. De los temas coyunturales, estructurales y tal, que es muy importante. Y a corto plazo y a largo plazo. Futuro. Y claro, entonces muchas veces mezclamos, cuando nos referimos a las sanciones y tal, mezclamos, porque en este momento, por ejemplo, las energías renovables que hace unos años eran muy caras y generaron un déficit, y han generado un déficit, en este momento empiezan a ser muy baratas, y de hecho hay ofertas en el mercado internacional de contratos a largo plazo, de lo que se conoce como PPAs, ¿no? Power Purchase Agreements, contratos de compra a largo plazo, de energía a largo plazo, en los que alguien pone una central fotovoltaica, pues imaginaremos grande, de 100 megavatios, y tenemos un cliente, un comprador que le compra toda esa energía a largo plazo, que puede ser o bien la administración eléctrica estatal, o bien puede ser un negocio, un municipio, o una empresa, o una minera, etcétera, que le compra esa energía y se está comprando por precios por debajo de los 30 euros megavatio hora, mientras que aquí en este momento estamos pagando a 75 euros megavatio hora, por lo tanto ya las energías renovables, concretamente la fotovoltaica, empieza a ser muy competitiva. Lo mismo pasa con la eólica, ¿no? En este momento está con unos precios de generación bastante por debajo de los 75 euros megavatio hora, con lo cual el futuro, si vamos sustituyendo energías contaminantes por energías renovables, no solo va a ser un futuro más limpio, sino que va a ser un futuro más barato. Lo que pasa es que estamos aquí y ahora, y el futuro es un futuro que empieza a partir de dentro de 4, 5 o 6 años. Comenzado sobre el año 89, cuando ya se hablaba, por ejemplo, de cierre. Pero si me permites, o sea, ¿somos o no generadores de energía suficiente para autoabastecernos? Quiero decir, ¿estamos importando? ¿Estamos comprando de fuera o de la misma, de nuestra energía de gas, de carbón, hidroeléctrica, eólica, solar y nuclear? La nuclear supone un 24%, ¿no? Y en estas últimas subastas solo la energía hidráulica suponía el 64% del abastecimiento. Pero es verdad que es la más barata. Claro.
¿Cuál? Sí, ¿La ¿cuál? nuclear? Mientras ¿Cuál? haga- No, La no es nuclear. verdad. A ver. La No es nuclear, verdad. sí, Porque sí. luego el desmantelamiento de las Bueno, centrales lo vamos a pagar todos Eso es lo que estamos dentro hablando, del es, RESA. ¿no? O sea, también la no lo van a realidad- meter, La Claro, más lo vamos barata- a pagar. la más barata es la que no se consume, ¿verdad? Es Eso. una perogrullada, pero está bien. sí. Desde luego, en los esquemas, por ejemplo, la hidráulica son unas estructuras que son carísimas, pero que las que tenemos están amortizadas. Bueno, Vamos, los sí. pantanos. Los pantanos, exactamente. ¿no? Entonces, Y que las producir energía hidráulicas- eléctrica pues, tiene gastos de mantenimiento, evidentemente, pero que no consumen nada, porque el agua es Y un remaso. que porque las tenemos, hidráulicas pagan mucho menos por el agua que utilizas que yo cuando enciendo el grifo de casa. evidente. Eso para empezar. Eso es Que no, verdad. realmente no están pagando ni Nada, impuestos. no. Hacen un uso del agua y tal, ¿no? Sí, sí. Y luego en energías renovables el parque instalado abastecería un 25-30% ahora, ¿no? Ahora mismo, lo que tenemos. Ahora, ha habido sí. meses, ha Sí, habido más, meses que ha habido abastecen- meses, algo más. ha habido Ha meses habido más. meses que ha Contando abastecido contando 40%. gran hidráulica, Sí. eólica, Eólica, fotovoltaica, fotovoltaica, solar y termoeléctrica. Hay otras energías que Más. no se han desarrollado un poco por costo y otro por un costo, otra parte que supongo una gran apatía, que es la geotermia, por ejemplo. O sea, y luego, No somos un país con mucho potencial en geotermia. Bueno, Geotermia de alta entalpía, ¿eh? ya, vale, vale. No, la de baja La de baja entalpía. entalpía, sí. Y baja- para que luego- entendamos para que entendamos, todos- energía la geotermia de alta entalpía sería aquella que tú metes agua y se genera vapor, porque tienes una zona pues eso volcánica, no, gran eso temperatura y no, tal. eso no. Y la otra, la de baja entalpía, es que tú pones una bomba de calor en casa y el foco caliente o el foco Tienes frío abajo es el a suelo. 30 metros, lo que quieras. Y entonces, bueno, pues ahí tú lo que haces Pues es doble- o doble recuperar circuito en tu Quiero decir casa. que la- o recuperar el calor o verter Solución el única, calor solución única no hay, pero de tu solución- casa, ¿no? sumar soluciones sí que hay. Y por ejemplo, es incomprensible que en la propia construcción, digamos desde hace 15 o 20 años para aquí, todavía no se estén desarrollando técnicas que se podrían ser aplicables perfectamente en las cubiertas, en las fachadas y tal y cual, no solo de aislamiento, sino también de captación de energía para uso doméstico, por decirlo de alguna forma. El uso de la escalera, el uso del ascensor, o sea, y no se ha hecho. Unas placas Yo- solares. Placas solares, sí, Desde- muchas. desde el Placas año solares, 2000. pequeños aerogeneradores, lo que tú quieras, la suma de múltiples cosas, ¿no? Y tímidamente, pues encuentras con que el ayuntamiento de no sé qué ha hecho, pero eso no es la solución es planificar a corto o a largo medio plazo, pero que desde luego desde el minuto cero, desde ya, ese minuto cero, minuto ya, tenía que haber sido hace 10 años, por ejemplo, en toda la construcción se tenía que haber tenido en cuenta la captación de energía. A nivel doméstica, a nivel industrial, y no se ha hecho. Se siguen haciendo por ahí pabellones industriales donde brilla pues ausencia la colocación de paneles solares o alguna cosa de estas. Pero hay que tener en cuenta una cosa, y es que, al menos a día de hoy, y no se prevé que en el corto plazo ni en el medio eso vaya a dejar de ser así, la energía renovable por sí sola no puede sostener. O sea, es una realidad que, aunque a algunos les cueste creer, es así. O sea, Estamos de acuerdo. no puede sostener solamente ellos el sistema. Y tal y como está el mercado, la estructura del mercado eléctrico en sí, mientras haya hueco térmico, que el hueco térmico se entiende aquel que existe entre la generación, digamos, renovable y la demanda que el mercado necesita, ese hueco térmico lo van a cubrir energías fósiles, y si el mercado se encarece como ahora, nos vamos a comer un precio alto sí o sí y punto. Es que es lo que hay. O sea, realmente esto es lo que hay. Y ahora, ¿qué soluciones se pueden plantear? Pues es bastante complejo. Es bastante complejo porque, y la persona que tengo a mi derecha lo sabe bastante mejor que yo, a nivel político, cuando llega alguien a un puesto, proyectos más allá de 3 años, eso es una puñetera locura. Y a ver, no sé de qué me estás hablando, o sea, eso no se puede plantear en ningún lado. Incluso el interlocutor te cambia varias veces, incluso le comentas un problema real que está sucediendo y no te mira como las vacas al tren, porque te entiende. Te dicen, ¿y qué quieres que haga yo? No podemos hacer nada porque el lobby eléctrico no sé qué, y todo este tipo de cosas. Entonces, es muy complicado que haya una política general, que a mí me parece que tanto como la sanidad como con la educación, aquí debería haber una política general para todos de manera clarísima, y no la hay, no ha habido nunca, y estamos en una situación como esta por ese tipo de cuestiones, porque no, digamos, las eléctricas, por decirlo así, van como por delante de todos en saber qué es lo que hay que hacer. O sea, nos ganan por la mano casi siempre. Entonces, cuando hay movimientos en el mercado que son un desastre, y que ves que claramente es algo que sí, bueno, no sé si es ilegal, pero son, digamos, maniobras que son muy censurables, es tremendamente complicado demostrar que lo es, muy difícil. O sea, tenemos un ente, por llamarlo así, que es
CNMC, la antigua CNE, que se supone que es la que, y digo se supone con toda la definición de la palabra, que es la que defiende al consumidor, y hay veces que digo, ¿aquí a quién demonios defiende? Porque es que realmente te encuentras muy indefenso ante muchas situaciones. Por ejemplo, ese diciembre de 2013 que hemos comentado antes, judicialmente a Iberdrola le han metido una penalización de 25 millones de euros, que además, que a mí me parece incluso hasta de risa, cuando el beneficio fue una barbaridad impresionante. Y bueno, está por lo que lo pagará, porque entra dentro de la rueda esta de que ahora voy a pedir que vuelvan a revisar el caso, o sea, es muy complicado, ¿no? Entonces realmente, claro, si al final le sale, entre comillas, tan barato ese tipo de acciones, pues hago 3 o 4 al año, claro, es muy difícil, es muy difícil. Pues no tenemos tiempo para más, fíjate que habría mucho que hablar todavía, como por ejemplo que Hacienda, ¿verdad, Leo, que comentábamos? A la Hacienda cómo le gusta esto del precio, porque recauda mucho más, así que cuando nos dicen, ¿y este mes Hacienda ha recaudado en Vizcaya? Bueno, pues que sepan también que es por el tema del precio de la luz. Y lo dejamos para otro programa, el precio del gas, ¿eh? O sea, no solamente consumimos electricidad, consumimos mucho gas y nos va a pasar más de lo mismo, pero esto se lo contaremos otro jueves. Gracias por estar con nosotros, gracias por las intervenciones, gracias a ustedes, hasta la próxima semana, Gabón.